organizó una norma, un acuerdo, digamos, de muchos países, a un alcance universal. Fue lo que el 10 de diciembre del año 1948 en París se aprobó por la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es un tratado, no obliga a nadie, es una guía. La intención es que los países incorporen, sugieran, protejan, fomenten los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, por lo menos una definición son esos derechos esenciales, básicos, inherentes a la personalidad humana, supranormativos porque no requieren una norma legal que los reconozca. Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución uruguaya dice que se protegerá el derecho a la vida. No dice que se reconoce. ¿Por qué? Porque al constituyente ni se le pasó por la cabeza que alguien pudiera dudar que el derecho a la vida es un derecho que todos tenemos. Incluso el Pacto de San José de Costa Rica, que de derechos humanos que obliga a hacer este tratado, que obliga en toda Latinoamérica, habla de la vida desde la concepción. Este tratado, esta declaración, no es un tratado, esta declaración fue redactado por una comisión de unas 18 personas, lideradas por la viuda de Franklin Delano Roosevelt. Esas 18 personas fueron individuos de distintos países, distintas culturas, distintas confesiones religiosas, por tanto la tarea fue muy complicada. No llegó a 2 años, complicada porque, por ejemplo, el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, en algunos países de Oriente es muy complicado, muy difícil para ellos. En Latinoamérica también, pero en Occidente ha entendido más eso. La ley de derechos civiles en Uruguay es del año 46, ¿no? Ahí empezó la mujer a tener capacidad. En Uruguay antes era incapaz la mujer para aprender a pensar a la ley y otras cosas, ¿no? Pero y todavía fuimos medio pioneros. Bueno, eso fue un detalle, ¿no? Esta comisión finalmente se pone de acuerdo y donde predominó sin duda la concepción occidental, ¿no? Concepción occidental. Por tanto, lo que predominó fueron conceptos bíblicos, porque eso ha sido básico. Miren, quien dio la redacción final a la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un abogado francés llamado René Cassin. René Cassin fue un militante de derechos humanos. Yo estuve leyendo la biografía de él y ¿saben qué lo motivó ya desde niño? Todo esto, el caso Alfred Dreyfus. ¿Ustedes se acuerdan del caso Alfred Dreyfus? Sí. ¿Lo tienen presente? El militar. El militar que justamente. Bueno, no tengo que contar. Él tenía 10 años. ¿Cómo? Tenía 10 años este hombre, René Cassin, cuando ocurrió. Pero quedó con toda hasta la literatura de Emile Zola, que con el famoso Yo acuso, Clemenceau, Ya no lloré, un montón. Este hombre, René Cassin, fue un militante de los derechos humanos. No era pacifista, era curioso, no era un hombre pacifista, sino que él hablaba de prevenir la guerra. Fue asesor de Gaulle y en el año 1968 fue premio Nobel de la Paz. Él, como participó en darle la redacción final, en Francia dicen que es el autor de la declaración, no es cierto. En la declaración participó mucha gente, pero le da la redacción final. Y cuando se lo entrevista, él dice: la declaración es la traducción al lenguaje moderno de los 10 mandamientos. Es decir, lo dice alguien que participó. ¿A qué lo corto? No. Yo acá no quiero estar muy larga la grabación para que se puedan descargar. Otro abogado jurista de la época, de renombre conocido, fue Milton Combitz, y también entrevistado sobre estos temas, dice: las raíces de la declaración, esta declaración de derechos humanos, se encuentran en los relatos y profecías de las escrituras hebreas.
una vez teníamos el estudio bíblico en la cárcel y un preso me decía, pero ¿y la Biblia hasta ahora de qué ha servido? ¿De qué fue durísimo? Eso pasa un montón de años y hasta hoy no me olvido como la cara, aparte era un asesino, el tipo, un historial que tenía y era duro, ¿no? ¿Y de qué sirvió todo esto? Porque habían cumplido 200 años la fundación de la sociedad bíblica, yo estaba vestido, tenía ¿qué sirvió? ¿200 años de qué? Me decía el hombre. Y la verdad que me sorprendió la pregunta porque había que responderle bien, porque había un grupo además, ¿no? Y bueno, una de estas cosas fue justamente la influencia en la legislación. Yo como abogado me di cuenta. Fíjense que hasta en el derecho laboral hay un día de descanso. ¿Cuál es el día de descanso? Y vamos a ver legislación que tiene legislación de la Biblia que también se refleja en la legislación. Cuando hablamos de la Biblia, si la Biblia tiene algo que ver con los derechos humanos, tenemos que pensar en sus fundamentos. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los fundamentos en la Biblia de los derechos humanos? Uno de esos fundamentos es lo que se llama el Imago Dei. Imago Dei, que es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, esa creación, que está en Génesis, ¿no? Bien conocido pasaje, ¿no? Esa creación debe reflejar esa imagen y semejanza del Creador. Es decir, el ser humano debe reflejar amor por el prójimo, no el amor de telenovelas. Misericordia. Misericordia es una palabra que tiene que ver que cuando una persona dan ganas de cortarle la cabeza, aún así uno le concede otra chance. Justicia es el plan. Estos conceptos son los fundamentos, van fundando por qué. La primera pregunta que en la Biblia Dios le hace al ser humano, al hombre, ocurre después de que Adán hace lo que hace con el fruto prohibido, se sienten desnudos, con Eva se visten y se esconden. Y aparece en el Edén Dios y le pregunta, ¿dónde estás? La pregunta es una pregunta retórica, no espera, lo sabe perfectamente. Lo que sí implica, no estás haciendo lo que deberías hacer, estás escondido. Y otra pregunta, también en el Génesis, cuando se produce el primer homicidio o el primer fratricidio que Caín mata a Abel, también Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Soy yo acaso? ¿Guardián de mi hermano? Y Abel y Caín miente. Primero dice no sé. Y segundo dice algo, es una pregunta, le devuelve la pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Todo el texto bíblico desde el comienzo al final nos responde, porque ahí no respondió, nos responde que sí, de que sí somos guardas de nuestros hermanos. ¿Pero quién responde así, doctor? La respuesta es implícita en toda la Biblia. En toda la Biblia. Es decir, en ese diálogo Dios no lo respondió, pero sí resulta del concepto de toda la Biblia, de que sí somos guardas de nuestros hermanos. Por ejemplo, una norma fundamental, otro fundamento de los derechos humanos, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto parte de la base de que uno debe amarse. Amarse no es egoísmo, como Narciso, que se miraba en el agua y según una de las versiones se miraba tanto, pero era tan lindo, se cayó esa boca. Eso no es, eso es egoísmo. ¿No? Uno debe aceptarse a sí mismo, porque el Dios de la Biblia acepta tal cual somos, nos acepta por tal somos. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, si yo no me acepto, yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar amor si yo no lo tengo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después vamos a ver el concepto de qué es prójimo. Otro concepto,
que es la famosa regla de oro. Generalmente dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Generalmente, y me acuerdo de un discurso de Jorge Valle, justamente, que decía, no hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. El texto bíblico es al revés, es positivo la acción. Sí, haced a los demás lo que quieres que hagan contigo. La Biblia nos revela en cierta forma de que el Dios que se revela allí tiene un propósito histórico de atraer hacia sí a un pueblo que sea distinto. Por ejemplo, acá dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Esto es en el Levítico, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va camino a cruzar el Jordán y entrar a Canaán. Entonces, no hay que hacer como se hacía en ese pueblo de Egipto, ni tampoco como hacen los cananeos. Profesor, perdón, la anterior, ¿qué libro era y qué capítulo? Mateo 7 y 12. Mateo 7, capítulo 7, 12. Versículo 12. Sí. Ah. Sí, Dios en la Biblia busca un pueblo diferente, santo. La palabra santo no quiere decir una cara de un hombre ingenuo o bobo con una tonsura acá, sino que santo, la palabra quiere decir apartado. Por ejemplo, si todo el mundo entiende que está bien matar a cierta etnia, yo creo que tengo que apartar eso. Santo es eso, apartarme de todo aquello que iría contra la ley de Dios.